Este año hemos comenzado queriendo estimular en cada uno de nosotros como creyentes aprecio hacia las Sagradas Escrituras, honrarla, respetarla como tal. Vamos a, dentro del mismo tema, comenzar una nueva serie de mensajes, pero basados en extraer verdades centrales de los libros de la Biblia. Comencemos con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. No se trata de un estudio del libro en sí, sino seguir el hilo del plan divino, plan soberano, eterno, de establecer el reino de los cielos entre los hombres. Génesis es el primer libro no solo de la Biblia, sino del Pentateuco. Es un libro que tiene un valor científico, histórico, didáctico, doctrinal e instructivo. Estos van a ser los 5 puntos del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Gracias por tu palabra. En este momento nos encontramos en total dependencia de ti, Espíritu Santo, que eres el iluminador. Somos bocinas tuyas y todos necesitamos las mentes receptivas, esos corazones sensibles a tu voz y también tu poder para poder poner en práctica tu palabra hoy expresada. La recibimos con agradecimiento y con todo respeto a ti en Cristo. Amén. Génesis tiene un valor científico. No es la única mención de la creación, pero sí su única descripción, porque allí estuvo el único testigo, el Creador, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 2 capítulos de Génesis son dedicados a describir la creación. Dios revela que Él es el soberano, causa y razón de todo efecto que existe, incluyéndonos nosotros los hombres. Es por eso que el Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y vemos como en estos 2 capítulos se establece un orden, como Dios fue creando todo, pero más bien está revelando ser un Dios providente y protector, porque lo que hizo fue preparar todo lo pertinente para la subsistencia del hombre, quien sería la corona de su creación. Todo fue creado, dice la palabra, Génesis 1:24, bueno en gran manera y según su género. En el 1953, Francis Crick y un colega, James D. Watson, descubrieron, y decimos descubrieron porque ya sabemos que desde Génesis ya el Señor había declarado que todo había sido creado según su género, pero descubren, según ellos, el secreto de la vida, la estructura química del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que encierra las instrucciones para construir proteínas con las cuales nuestros cuerpos están hechos. Este descubrimiento desarma totalmente esa teoría de la selección, del proceso de selección natural, porque cada aspecto de la creación es según su género. Por generaciones perduró la incógnita sobre qué había surgido primero, si la gallina o el huevo. Por generaciones. A nosotros nos parece quizás algo sencillo y sin mucha importancia, pero sin embargo hay científicos dedicados a descubrir eso. Científicos. Y fueron los científicos británicos finalmente que comprobaron que fue la gallina. Ganó la gallina. ¿Por qué? Este misterio científico fue revelado por investigadores de las universidades Sheffield y Warwick. Encontraron que una proteína que se encuentra en los ovarios de la gallina
es imprescindible para la formación del huevo. O sea, el huevo solo puede existir si fue creado dentro de la gallina. Esta proteína acelera el desarrollo del duro cascarón, lo cual es esencial para proteger la delicada yema y otros fluidos mientras el pollito se va creciendo dentro del huevo. Interesante. En fin, tenemos una respuesta a este misterio del huevo y la gallina. Alguien dijo, ninguna causa puede ser probada, sino que cualquier causa tiene que ser creída, pero lo que sí tiene que ser es lógica. Lógica. Y nuestra fe cristiana, nuestra religión, es totalmente lógica. Quiero decirles que muchos separan religión de ciencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que la ciencia viene de Dios. Todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué relación tiene el cristianismo con la ciencia? Bueno, la ciencia es el conjunto de conocimientos sobre una materia por sus principios y causas. Y existen dos tipos de ciencia. Está la ciencia física y la ciencia espiritual, que envuelve los aspectos moral y religiosos. Son los aspectos que enfatiza la Biblia. Sin embargo, aunque ambas son reales, una se investiga y la otra se ignora, a pesar que las dos ciencias encierran misterios. Los hombres se preocupan más por su aspecto físico que por lo espiritual. Esto a pesar que lo espiritual es más trascendente, porque todos aquí sabemos por evidencia que la muerte destruye la materia. ¿Por qué el cristianismo tiene que ver con la ciencia? Dice Daniel 12:4 que la ciencia aumentará en los últimos días. Hoy tenemos más conocimiento a nuestro alcance para corroborar que el cristianismo y la ciencia no tienen que ser oponentes. ¿Cuál es la esfera de la fe? El ámbito espiritual. ¿Cuál es la esfera de la ciencia? El ámbito material. No se puede negar ninguna de estas esferas. Ambas son realidades creadas por Dios. Ambas más bien nos llevan a buscar un origen común que solamente está en un ser que es personal, espiritual, Dios, nuestro Creador. Dice Job 38:36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Dice Proverbios 22:12, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Salmo 94:10, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Es excitante que hoy cada vez se descubren más hechos que van junto con la fe. Todo esto, que estamos hallando el valor científico de la descripción de la creación en el libro de Génesis. Todo esto me sirve a mí, número uno, que soy creyente, desacreditar la oposición, desarmar sus argumentos. Todos los jóvenes y niños aquí presentes tienen que ir a escuelas y a universidades que les están enseñando que la evolución y la materia es la realidad de la vida. Alguien les tiene que decir no. Alguien tiene que mostrarles evidentemente que están equivocados. Y para eso sirve Génesis. Claro, tenemos que ser suficientemente maduros para crear convicciones, ya que dice Primera de Timoteo 6:20-21 que evitemos los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero cuando usted investiga ambos fenómenos, van a enriquecer su fe, no solo su vida espiritual, pero también todo aspecto físico. Van a terminar impactando toda la vida. ¿Por qué dicho impacto? Escuche bien. Una sociedad que promueve materialismo e ignora la espiritualidad es una sociedad carente de valores, principios, ética, moral, perspectivas, etc. Para mí, una de las causas del por qué
los hombres cometen barbaridades en el aspecto criminal. No solamente en el aspecto criminal, pero usted ve tantas conductas lascivas y concupiscencias en extremo. Yo no sé si usted entiende esa palabra concupiscencia, pero es una palabra usada para cualquier desorden. Pueden ser desórdenes en el aspecto sexual, material, en fin, cualquier desorden es una concupiscencia. Y eso es lo que estamos viendo en esta sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si a mí se me está enseñando que cuando yo muero, ya ahí se acabó todo, porque no hay vida después de la muerte, no hay aspecto personal, espiritual, eterno, nada de eso es totalmente incierto. Entonces lo que se me está promoviendo a mí es el tener que vivir en esta vida tratando de buscar al máximo el placer en cualquier manera, agotar todos mis apetitos, porque al fin y al cabo cuando ya yo me muera se acabó todo. Claro, por eso actúan así, porque no creen en un creador, no creen en un juez, no creen que van a tener que dar cuentas a Dios. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el valor científico de Génesis. Cuando yo creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mi religión viene a ser una religión correcta, tiene un verdadero fundamento. Lo contrario fuera totalmente ilusoria. Y no solamente el cristianismo, todas las religiones que existen, las verdaderas y las falsas, no tuvieran razón de ser si en el principio Dios no hubiera creado el cielo y la tierra. Porque entonces toda la vida del hombre tendría que ser ocuparse de la materia. Pero no es el único fenómeno que existe, porque somos seres espirituales. Es más, en nosotros los seres humanos está esa inclinación hacia la religión. Gracias a Dios que estamos en la religión verdadera, que es en Jesucristo. Pero hay muchos otros que abrazan otras religiones. ¿Por qué? Porque ese instinto en el ser humano de espiritualidad y de religión. Saber que Dios es creador significa para mí que Él ha de cumplir un propósito en mi vida. Y en efectivo el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ya como creyente, ya yo vivo dependiendo de ese ser supremo superior que es mi creador. Todo esto me enseña el hecho de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que un día yo voy a tener que dar cuentas ante Él. Me enseña la importancia y lo pertinente que es ir a Cristo y hallar en Él la justificación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque sabemos, dice Eclesiastés, busquemos Eclesiastés capítulo 12, versículos 7 a 8. Eclesiastés 12, versículos 7 al 8. Eclesiastés 12, versículos 7 al 8, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y dice el 13, en el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que Génesis presenta un valor científico, pero también tiene un valor histórico. Porque es un libro, ese es mi segundo punto, es un libro que establece el fundamento histórico del resto de la Biblia, pero también la historia del mundo. Hablamos del origen de las civilizaciones al esparcirse la gente cuando el suceso de la Torre de Babel, lo cual conllevó a los diferentes rasgos físicos del ser humano. Génesis 11, el origen del pueblo escogido de Israel, esa elección de Abraham. Génesis de los capítulos 12 al 50. Lo importante de esto es que de él nacería en el tiempo de Dios
Jesucristo, el Redentor del mundo. También en Génesis encontramos genealogías que son imprescindibles para ubicarnos en tiempo y espacio en el marco de la historia. Hay personas que no le prestan atención a las genealogías. Bueno, hemos escogido un escrito que está en sus boletines. El propósito de estas genealogías, que hay veces las leemos y parecen tediosas, y yo tengo que ser sincero, hay veces yo las paso de página por estar leyendo nombres y nombres y nombres. Admiro las personas que estudian cada nombre, en fin, pero las están ahí con un propósito divino. Después en su casa lee los propósitos, siga prestando atención al mensaje. Pero ellos nos ubican en tiempo y espacio. Muy importante este aspecto histórico. Génesis, tercer punto, algunos voy a abundar más que en otros, es un libro doctrinal. Tiene un valor doctrinal. En el mensaje anterior enfatizábamos la importancia de la doctrina. Y Génesis provee varias de ellas. Número 1, cómo el hombre fue creado a imagen de Dios. Reconocer esa imagen. ¿Qué aspecto de la imagen de Dios es el que yo llevo en mí? El pecado y sus consecuencias, otra doctrina. La provisión de un redentor ya está en Génesis. Las promesas de los pactos hechos a Israel, pactos que iban a impactar a todas las naciones con la venida del Mesías, que es la simiente de Abraham. En fin, Génesis es un libro doctrinal. 4, tiene un valor didáctico, es decir, un objetivo de enseñar. ¿Y enseñarnos qué? Bueno, por medio de Moisés, Dios revela en estos primeros 11 capítulos de Génesis el origen de muchos aspectos de la vida, como son el universo, el mundo, las criaturas, el hombre, la familia, el pecado, la religión, las naciones, las civilizaciones, los idiomas, las culturas o etiologías, el negocio, la agricultura, la música, el arco iris. Todo eso halla su origen en Génesis y me lo enseña la palabra de Dios. Desde el capítulo 12 ya comienza a enfatizar lo que es el origen de Israel, la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, pero siguiendo el hilo ya del reino de los cielos, porque de ellos vendría Jesucristo. Pero hay un tema que destaca Génesis y ya nos sirve de enseñanza a nosotros. Génesis presenta el tema sobre la bendición y la maldición. Bendición y maldición que son consecuentes a la obediencia y a la desobediencia. Como maldición leemos la caída, el diluvio universal, la confusión de lenguas, el castigo a Sodoma y Gomorra, fracasos de ese mundo antiguo, y ver cómo el hombre siempre ha sido depravado en pecado. Yo pensaba en esto. Hay veces nos escudamos echándole la culpa al diablo de todo lo que pasa y de todo lo que hacemos. Yo creo que el pobre diablo está cansado ya de que le echen la culpa. Hay veces él mismo se asombra de lo que hacen los seres humanos. No podemos, es cierto, él es un tentador, pero no todo viene de él. Hay mucho que sale de nosotros mismos. Y hermanos, allí se encuentran ya evidencias de celo y envidia, como fue el caso de Caín y Abel. Un desorden por el placer y la comodidad. La violencia, la corrupción de toda la sociedad. Al punto que ahí en Génesis 6, y esto a mí me impresiona, como dice el Señor, que todos los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. ¿Usted se imagina que toda la materia prima que usted tiene en el cerebro sea nada más que concibiendo mal? Así describe el Señor que era la generación de aquellos días y no es diferente a la nuestra. No nos debe de asombrar lo que estamos viendo allá afuera. Eso es pura naturaleza corrupta. Y si Cristo no hubiera hecho un cambio en nosotros, ¿qué seríamos nosotros? Hay que agradecer la gracia de Cristo, que ha hecho esos gloriosos cambios en nuestras vidas.
En aquel entonces se aprecia una obsesión por la actividad sexual ilícita, inclusive llevándolo al máximo degrado, que es el homosexualismo. Porque el homosexualismo es rebelión directa contra el Creador. ¿Sabes por qué? Porque Él es el soberano. Nuestra alma es espiritual, nuestra alma es asexual. Pero en su soberanía, al alma nuestra, Dios le dice, o así lo ordenó: has de ocupar un cuerpo varonil, has de ocupar un cuerpo femenil, para que de esta unión se haga procreación y se establezca el reino de los cielos. Hacer todo lo contrario es una rebelión directa y total contra la soberana voluntad de Dios sobre mi vida. Ese es el homosexualismo. No es una enfermedad ni un trastorno hormonal, es pura rebelión y pecado. Y vemos hoy día cómo se está promoviendo cada vez más. Bueno, en aquel tiempo no era nada diferente. Sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra vino por esa naturaleza de pecado. Todo esto nos los muestra y nos los enseña Génesis como maldiciones. Pero también el libro encierra bendiciones. ¿Por qué bendiciones? Porque desde el mismo momento de la caída, ahí en Génesis 3:15, Dios prometió que la simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a la serpiente. Y esa es la promesa del Mesías, de Jesucristo, el Salvador. También encontramos la salvación de un remanente cuando el diluvio, antes de eso, me impresiona mucho ya encontrar un hombre caminando con Dios, como fue Enoc. Sí, en medio de aquella corrupción y aquella generación mala, habían hombres caminando con Dios. En estos tiempos en que vivimos, pueden haber hombres y mujeres caminando con Dios, pero que seamos usted y yo, que estemos en este mundo caminando de la mano del Señor. Tenemos el remanente que sale del diluvio, la elección de la nación de Israel, la liberación de Lot, la preservación de Israel por medio de José. O sea que vemos que es un libro que enseña, pero la idea que nos está enseñando es un tema muy importante, que tiene mucho que ver con cómo usted entiende los atributos de Dios en cuanto a santidad y justicia y su amor. Bendición y maldición. Bendición para el que obedece y es fiel. Maldición para el que ignora sus mandamientos y vive infiel. Punto. Y eso lo enseña Génesis. Quinto lugar, Génesis es un libro instructivo, o sea, hay conceptos que podemos aplicar. Número 1, para mí sumamente importante, porque este aspecto me lleva a mí a una total reverencia del Dios a quien adoro. Tenemos que reconocer, hermanos, cada ser humano, no importa su condición espiritual, social, cultural, físico, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, sin importar esos aspectos que le mencioné: religión, aspecto social, cultural, físico, todos hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Y sabes qué? Lo glorioso de esto es que Dios tiene un propósito para cada criatura, para cada persona, y lo ha de cumplir. Hay veces, nosotros como creyentes, somos admiradores de la creación. Nos impresiona un bello atardecer o cómo un botón se convierte en una hermosa rosa, pero me estoy burlando de un ser humano, o lo estoy menospreciando, o lo estoy rebajando. Es incoherente con mi fe en Cristo y mi fe en Dios. Yo tengo que tener un respeto total a que Dios es el creador de cada ser humano que ha caminado y camina sobre el planeta Tierra. Esto debe de estimular autoestima
evitar vanagloria, atentar contra el prójimo, porque es atentar contra Dios. Mi primera clase para matrimonios, mi primera clase, es siempre la importancia de la vida. En otras palabras, el matrimonio es compartir una vida con otra persona que no es tuya, es criatura de Dios. Y tú tienes que procurar su felicidad, su progreso y bienestar, menos maltratar a esa persona. Maltratar a esa persona que comparte su vida contigo es atento directo a Dios, porque Dios es su creador. Y esa vida es importante. Y usted solamente está compartiendo con ella un tiempo y espacio en este mundo. Pero ante nada es una criatura divina. Le pertenece al Señor porque todas las almas son de Él. Así que espero que aquí entre nosotros no hayan ni hombres ni mujeres que abusen de sus cónyuges. Hoy día hay que mencionar también las mujeres, porque hay mujeres que le dan papá a los hombres. Hermano, Hechos 17, 26 al 28 lo dice, que todos fuimos creados de un mismo linaje. Una misma sangre corre por nuestras venas. También si usted es racista, usted está muy mal con Dios. Muy mal con Dios. Todo eso me lo enseña Génesis, para que usted vea cuánta instrucción hay en este libro. Ya hemos hablado de las drásticas consecuencias del pecado, como rompe la comunión con Dios y con mis semejantes. Quiere decir, todos nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Lo que cultivamos, eso es lo que vamos a segar en todo aspecto de su vida. Lo que usted siembra lo ha de recoger. Te va a recoger bendiciones o maldiciones según sus obras. Bien, vemos cómo Génesis tiene un tremendo valor como libro en sí, científico, histórico, doctrinal, didáctico e instructivo. Recordemos que el propósito de Dios al revelar el origen de la formación de todas las cosas es teniendo en mente el reino de los cielos. No discutir con los científicos que niegan a Dios y no lo reconocen. No. Simplemente revelar el origen del reino de los cielos. Estuvimos leyendo ahí en Proverbios una lectura muy interesante. No sé si usted se dio cuenta a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a la sabiduría. Cómo con sabiduría fue que Dios hizo todas las cosas. Y esa sabiduría es un don que viene del Señor, que no todo el mundo tiene. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos científicos hay que se queman las cejas en las escuelas, que han hasta pagado dinero por hacerse doctores y viven y se esmeran con el único propósito de negar a Dios? Mucha inteligencia, pero qué falta de sabiduría. Qué falta de sabiduría. Los que sabemos reconocer a Dios somos sabios, y esa sabiduría nos va a ayudar a muchas otras decisiones que tengamos que tomar en esta vida, porque primero va a fomentar en mí el temor, la reverencia a Dios como creador y juez soberano. Él es causa y razón de todo efecto que existe. En otras palabras, ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo no me refiero a mi clase social, donde tengo mi ciudadanía, sino en cuanto a Dios. ¿Quién soy? Soy una simple criatura. Una simple criatura. Dependo de mi Creador. Sin mi Creador no soy nada. Pero ¿sabe qué? No tenemos que conformarnos con ser simples criaturas. Podemos, por medio de la fe en Jesucristo, llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quién soy? Soy un ser extraordinario. Porque llevo en mí la imagen de Dios, pero tristemente contaminado. Y como estoy contaminado, necesito regeneración y justificación. Y la única fuente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ya cuando yo soy hijo de Dios,
yo siento ya que soy parte de este reino. Y como soy parte de este reino eterno, ya para mí el tiempo adquiere otra dimensión. ¿Ok? No puedo ver la muerte como si fuera una pared final. Ahí todo se acabó. No, ya yo veo la muerte más bien un puente. Un puente donde se abren puertas, donde ya puedo ahí yo experimentar la eternidad de la vida. La eternidad. No dejar nunca de existir, lo cual quiero decirle algo. Todas las almas nunca van a dejar de existir. Lo que sí va a suceder es que hay almas que van a tener calidad de vida y hay otras que van a sufrir, le va a pasar muy mal y ambos aspectos por toda la eternidad, porque ausencia de Dios es ausencia de vida. Y en Cristo lo que el Señor nos está dando es provisión de vida eterna junto a Él en el paraíso. Esa alma que muere sin Cristo sigue existiendo, pero tristemente en el infierno. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú pases la eternidad en el infierno. Dios quiere que tengas vida eterna. Y esa vida eterna solamente está creyendo en Cristo Jesús, reconociendo que eres pecador y que Cristo murió en tu lugar por tus pecados. Todo eso me lo enseña Génesis. O sea, me ayuda a concebir la vida de otra manera. Cambian todo lo que es la perspectiva, la calidad de criatura. Hay personas que se llenan la boca diciendo, yo hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Usted no lo ha escuchado? Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Usted sabe que eso proviene de la filosofía del existencialismo y es totalmente una necedad. No se crea ni a usted mismo. Usted no puede hacer con su vida lo que le da la gana. ¿Okay? Porque usted no se hizo a usted mismo. ¿Okay? Es más, ni pedimos venir al mundo. Le pertenecemos al Creador. Por tanto, yo no puedo vivir mi vida como me da la gana. Mi vida tiene que ser ordenada según Dios, según el Creador. Brevemente, el valor histórico, hermanos, sobre todo es que desde Génesis encontramos la historia del Redentor, Jesucristo, pero también mi propio origen. La primera página de la historia del mundo se encuentra ahí en Génesis. Su autor es el Dios eterno. Está gobernando y pendiente del curso de la historia hasta la eternidad. Pero es el relato de mi origen. Véalo de esa manera. A lo mejor usted sí se recuerda. Yo no sé ni cómo se llama, ni quién fue mi tatarabuelo. Sinceramente no sé quién fue. ¿Hay alguien aquí que conoce el tatarabuelo de su tatarabuelo? ¿No? Wow, debería de conocerlo. Nadie se preocupa por eso. Sin embargo, fue un personaje real en la historia. Lo fue. ¿Quién sabe quién fue? ¿Y de dónde vino? Y quién sabe. Pero fue un personaje real de la historia. Pero esa línea regresiva nos lleva a todos al origen. Al origen. Que todos somos criaturas, pertenecemos a la raza de los seres humanos. Recuerde, esto tiene que promover mutuo respeto, estima y valor a cada criatura que lleva la imagen de Dios. Valor doctrinal, didáctico, instructivo. Ya con esto termino, hermanos. Sobre todo, recuerde que ese tema de que hay bendición y maldición según obediencia o desobediencia, que el pecado trae sus consecuencias, que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Pero mire, aquí está la buena noticia. Leamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28.
medite en este versículo. Si ya usted está en Cristo, dele gracias a Dios por eso. Si usted todavía no está en Cristo, usted debe de reconocer que usted tiene que resolver ese problema del pecado. Tiene que resolverlo. Hay veces nos preocupamos por resolver muchos otros problemas que se presentan y no hacemos caso a este, que es realmente el más trascendente. Su problema del pecado y el mío está resuelto en el sacrificio de Cristo. Pero para ello hay que creer y hay que arrepentirse y convertirse para que pues ese sacrificio sea suficiente y efectivo en su vida. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hemos visto el valor del libro de Génesis. La semana que viene veremos el valor del libro de Éxodo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por reafirmar en nuestros corazones que eres el Creador, que somos tus criaturas, que tienes un propósito con nosotros, que tienes un plan soberano y eterno que es la formación de tu reino, con Jesucristo como Rey y nosotros los creyentes como súbditos. Gracias por revelar que según obras vamos a cosechar bendición o maldición. Gracias por revelar que por el pecado hemos de cosechar condenación, pero que si arrepentidos y convertimos nos entregamos a Cristo y en fe creemos que Él murió por nuestros pecados, hemos de ser justificados contigo y tendremos paz eterna en nuestras almas. Gracias por todo esto que tiene un gran valor para nosotros, Señor. Y síguenos bendiciendo con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.